La Biblia en un año. Día 144. Primer libro de Reyes. Debilidad del reinado de Salomón. Pecados del rey. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, a mujeres moabitas, amonitas, idumeas, sidonias e hititas, procedentes de los pueblos sobre los que el Señor había dicho a los israelitas: no se unan con ellas, y que ellas no se unan con ustedes, porque inclinarán el corazón de ustedes tras sus dioses. Pero Salomón se inclinó a ellas por amor. Tuvo 700 esposas con rango de reinas y 300 concubinas. Sus mujeres le pervirtieron el corazón. Cuando Salomón llegó a la ancianidad, ellas inclinaron su corazón tras dioses extraños, y su corazón no fue por entero para el Señor, su Dios, como había sido el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo de los amonitas. Salomón hizo el mal a los ojos del Señor y no se entregó completamente al Señor como su padre David. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Camos, ídolo de Moab, en la montaña que hay frente a Jerusalén, y a Milcom, ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras, que quemaban perfumes e inmolaban víctimas a sus dioses. El Señor se irritó contra Salomón porque había apartado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado precisamente esto: no ir de ningún modo tras dioses extraños. Pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Anuncio de la división del reino. Entonces dijo el Señor a Salomón: por lo que has consentido, sin guardar mi alianza ni los preceptos que te ordené, te retiraré el reinado y se lo daré a un siervo tuyo. Pero, en atención a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo retiraré de manos de tu hijo. Sin embargo, no le retiraré todo el reino, dejaré una tribu a tu hijo en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí. Enemigos exteriores. El Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad, el idumeo, que era de la estirpe real de Edom. Cuando David conquistó Idumea, Joab, jefe del ejército, al subir a enterrar a los caídos, exterminó a todos los varones de Edom, y Joab permaneció allí 6 meses con todo Israel hasta matar a todos los varones de Edom. Pero Hadad, con algunos idumeos siervos de su padre, huyó a Egipto. Hadad era entonces un muchacho. Partieron de Madián y llegaron a Parán, donde reclutaron algunos hombres. Después entraron en Egipto y se presentaron ante Faraón, rey de Egipto, que le proporcionó casa, le facilitó alimento y le adjudicó tierra. Hadad encontró gracia a los ojos de Faraón, que le dio por esposa a su cuñada, la hermana de la reina Tacpenés. La hermana de Tacpenés le dio un hijo, Genubat, y Tacpenés lo crió en el palacio de Faraón. Genubat vivió con Faraón, entre los hijos de Faraón. Cuando Hadad se enteró en Egipto de que David había descansado con sus padres y de que Joab, jefe del ejército, había muerto, dijo a Faraón: déjame que vaya a mi tierra. Faraón le preguntó: ¿qué te falta conmigo? ¿Qué intentas volver a tu tierra? Respondió: nada, pero, por favor, déjame ir. El Señor le suscitó además otro adversario, Rezón, hijo de Eliadá, que había huido de su señor Hadad Ezer, rey de Sobá. Reunió en torno a sí a algunos hombres y se hizo jefe de una banda. Como David los perseguía, huyeron a Damasco, se establecieron allí y dominaron Damasco. Fue enemigo de Israel durante todo el tiempo de Salomón, lo mismo que aquel malvado de Hadad que odió a Israel y reinó en Siria. Elección de Jeroboam como rey de Israel. Jeroboam, hijo de Nebat, efraimita de Seredá, cuya madre era viuda y se llamaba Zeruá, siendo siervo de Salomón, se rebeló contra el rey. El motivo de rebelarse contra el rey fue el siguiente: Salomón estaba construyendo el Miló y rellenando el desnivel de la ciudad de su padre David. Jeroboam era fuerte y vigoroso. Salomón, viendo que el joven era trabajador, lo nombró inspector de toda la prestación de la casa de José.
Por aquel entonces Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo se lo encontró por el camino. Este vestía un manto nuevo, y los dos estaban solos en el campo. Ahías se quitó el manto nuevo que llevaba y lo rasgó en 12 trozos. Entonces dijo a Jeroboam: Toma 10 trozos, pues así dice el Señor, Dios de Israel, voy a desgarrar el reino de la mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él conservará una tribu en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Porque ellas me abandonaron y adoraron a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas, y no siguieron mis caminos practicando lo que es justo a mis ojos, ni mis leyes, ni mis normas, como su padre David. Pero no quitaré de sus manos todo el reino, sino que a él lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a mi siervo David, al que elegí, que guardó mis mandatos y preceptos. Quitaré el reinado de manos de su hijo y te lo daré a ti sobre 10 tribus. A su hijo le dejaré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre ante mí una lámpara en Jerusalén, la ciudad que escogí para poner allí mi nombre. Te aceptaré a ti y reinarás en todo lo que desees, serás rey sobre Israel. Si obedeces todo lo que te ordene, caminas en mis sendas y practicas lo que es justo a mis ojos guardando mis leyes y mis mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo, estableceré firmemente tu casa, como establecí la de David, y te entregaré Israel. De esta forma humillaré a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero Jeroboam se dio a la fuga y huyó a Egipto, junto a Sisac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Fin del reinado de Salomón. El resto de las hazañas de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Después, Salomón descansó con sus padres y fue enterrado en la ciudad de su padre David. Tras él, reinó su hijo Roboam. Segunda parte, Reyes de Israel y de Judá. Reyes hasta el tiempo del profeta Elías. La división del reino, Roboam en Judá y Jeroboam en Israel. Intransigencia de Roboam. Roboam fue a Siquem porque todo Israel se había reunido en Siquem para proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, que todavía estaba en Egipto a donde había huido del rey Salomón, volvió de Egipto. Se le mandó llamar, y Jeroboam vino con toda la asamblea de Israel y habló a Roboam diciendo: Tu padre nos impuso un duro yugo. Tú, ahora, aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Él les contestó: Márchense durante 3 días y luego vuelvan a mí. El pueblo se marchó. El rey Roboam consultó a los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón mientras vivía, diciendo: ¿Qué respuesta me aconsejan que dé a este pueblo? Le contestaron: Si hoy te pones a disposición de este pueblo y le sirves, le respondes y le hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio. Pero él rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían educado con él y que le aconsejaban. Les preguntó: ¿Qué respuesta me aconsejan que dé a este pueblo? Porque me han hablado diciendo: aligera el yugo que puso tu padre sobre nosotros. Los jóvenes que se habían educado junto a él le contestaron: Así dirás a este pueblo que te habló diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú alivianoslo. Así les responderás: mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo se los aumentaré. Mi padre los castigaba con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. A los 3 días Jeroboam volvió con todo el pueblo ante Roboam, tal como el rey les había dicho: vuelvan a mí el tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, rechazando el consejo que le habían dado los ancianos. Les habló según el consejo de los jóvenes diciendo: Mi padre hizo pesado su yugo, y yo se los aumentaré. Mi padre los castigaba con látigos y yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque así estaba dispuesto por el Señor para que se cumpliera la palabra que había pronunciado el Señor, por medio de Ahías de Silo, acerca de Jeroboam, hijo de Nebat.
Escisión de las 10 tribus. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué tenemos en común con David, que heredamos con el hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel. Preocúpate ahora de tu casa, David. E Israel se fue a sus tiendas. Roboam reinó sobre los israelitas que habitaban en las regiones de Judá. El rey Roboam envió a Adoniram, que estaba al frente del reclutamiento, pero todo Israel le tiró piedras y murió. Entonces el rey Roboam tuvo que darse prisa en subir a su carro y huir a Jerusalén. Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Jeroboam, rey de Israel. Cuando todo Israel se enteró de que había vuelto Jeroboam, enviaron a llamarle ante la asamblea y lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nadie siguió a la casa de David excepto la tribu de Judá, ella sola. Roboam llegó a Jerusalén y reunió a toda la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos, para luchar contra la casa de Israel y restaurar la realeza de Roboam, hijo de Salomón. Pero entonces la palabra del Señor llegó a Semaías, un hombre de Dios, diciéndole: Di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín y al resto del pueblo, así dice el Señor: no suban ni peleen con sus hermanos israelitas, que cada uno vuelva a su casa, pues esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y se volvieron según la palabra del Señor. Pecado de Jeroboam. Jeroboam fortificó Siquelm en la montaña de Efraín y residió allí. Después salió de Siquelm y fortificó Penuel. Jeroboam se decía para sus adentros: Ahora el reinado podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén y su corazón se vuelve hacia su señor Roboam, rey de Judá, me matarán y se volverán con Roboam, rey de Judá. Entonces decidió fabricar 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Ya han subido bastante a Jerusalén. Israel, aquí están tus dioses que te sacaron del país de Egipto. Colocó a uno en Betel y al otro lo llevó a Dan. Y esto fue causa de pecado, pues el pueblo iba ante el uno y ante el otro, hasta Dan. Después construyó un santuario en los lugares altos y designó sacerdotes de entre cualquiera del pueblo, sin que fuesen de la tribu de Leví. Jeroboam instituyó una fiesta el día 15 del mes octavo, como la que se celebraba en Judá, y subió al altar. Así lo hizo en Betel para ofrecer víctimas a los becerros que había fabricado, y en Betel también designó sacerdotes en los lugares altos que había erigido. El día 15 del mes octavo, mes que había elegido a su capricho, subió al altar que había construido en Betel y celebró una fiesta con Israel. Subió al altar y quemó incienso. Salmo 138. Alabanza personal al Señor e invitación universal a alabarle. De David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has escuchado las palabras de mi boca. Delante de los ángeles entonaré salmos para ti. Me postraré hacia tu templo santo, y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu promesa por encima de todo nombre. El día en que te invoqué, tú me escuchaste, diste fuerza a mi alma. Te alabarán, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Y cantarán los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y se fija en el humilde, pero al soberbio lo conoce de lejos. Si camino entre angustias, me das vida. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano, y tu diestra me salva. El Señor concluirá todo en favor mío. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Juan. Les dijo por eso Jesús: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó así hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al decir estas cosas, muchos creyeron en él.
La libertad de quien crea en Jesús. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, son en verdad discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices, se harán libres? Jesús les respondió: En verdad les digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no se queda en casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Yo sé que son linaje de Abraham, sin embargo, intentan matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo lo que vi en mi padre, y ustedes hacen lo que oyeron a su padre. El verdadero linaje de Abraham. Le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, les dijo Jesús, harían las obras de Abraham. Pero ahora quieren matarme, a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: Nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, que es Dios. Si Dios fuese su padre, me amarían. Les dijo Jesús: Pues yo he salido de Dios y he venido aquí. Yo no he salido de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren cumplir las apetencias de su padre. Él era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla la mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes podrá acusarme de que he pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Los judíos le respondieron: No tenemos razón cuando decimos que tú eres samaritano y estás endemoniado. Jesús respondió: Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad les digo, si alguno guarda mi palabra jamás verá la muerte. Jesús se declara anterior a Abraham. Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, jamás experimentará la muerte. Es que tú eres más que nuestro padre Abraham, que murió. También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes tú? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que dicen que es su Dios, y no lo conocen. Yo, sin embargo, lo conozco. Y si dijera que no lo conozco mentiría como ustedes, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se llenó de alegría porque iba a ver mi día, lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: En verdad les digo, antes de que Abraham naciese, yo soy. Entonces recogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.